Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en donde nos estén viendo y cuando nos estén viendo. Hoy estamos con una invitada muy especial. Vamos a entrevistar y conversar con Encarna Espuña. Ella es, entre tantas cosas y tantas profesiones que tiene, es fisioterapeuta, también es espinóloga, ha sido osteópata. No sé en qué grado está ejerciendo todo, digamos, hoy en día. En su nuevo abordaje, que, bueno, digamos, en su boca denomina terapia de reversión del dolor. Vamos a indagar un poco acerca de eso, ¿no? Es un abordaje terapéutico, entiendo, que revoluciona un poco la terapia hoy en cuanto al tratamiento y el abordaje del dolor crónico. El dolor crónico va a ser un poco el eje de conversación del tema de hoy, entiendo, que es un tema muy relevante. Imagino que muchos están en contacto, si no en la experiencia de uno mismo en sí, con personas que sufren dolor crónico y que por ahí sufren el agobio de los síntomas, del dolor que aqueja y resulta, digamos, una aflicción muy inhabilitante en la vida cotidiana. Bueno, primero que nada, saludarte, presentarte, Encarna, un gusto y un placer tenerte conversando hoy. Muchísimas gracias, Conrado. Encantada de estar contigo, con una persona tan joven como tú, interesada en estos temas. Me siento tremendamente honrada, o sea que con mucho gusto. Bueno, primero que nada, hoy traemos un poco el tema, digamos, a la Argentina. Vos sos de España, entiendo que sos pionera en cuanto a este nuevo paradigma, ¿no? Que tiene que ver con cómo poder abordar el dolor crónico y también entender cuáles son las patologías, ¿no? que se presentan hoy desde el punto de vista del dolor crónico y se pueden abordar desde la terapia que vos llamás reversión del dolor, ¿no? Terapia de reversión del dolor. Y ayudarnos un poco, Encarna, a distinguir el dolor crónico del dolor agudo y por qué vos estás tan interesada hoy en el dolor crónico desde tu profesión, ¿no? Mira, en primera instancia, porque lo que se llama dolor crónico es una afección que tiene una incidencia muy alta en la sociedad en este momento. Te voy a dar estadísticas del lugar donde yo vivo, que es la Comunidad Valenciana aquí en España, ¿no? Estamos cerca del 19% de usuarios de la sanidad pública que van a atención primaria por dolencias crónicas. No solo dolor, sino también afecciones crónicas como puede ser el colon irritable, la micción frecuente, el COVID persistente, en fin, la fibromialgia, pero eso cursa con dolor también, las migrañas, en fin, toda una serie de afecciones. Y la palabra crónico me alegra que empecemos por eso, por definir lo del cronos, viene de la palabra cronos, que es tiempo, y fíjate que sin querer, así en toda la cultura de habla hispana, no sé por qué se ha asociado crónico a incurable, cuando crónico hace referencia a que tiene, hay libros que te dicen 3 meses y otros que te dicen 6 meses, pero que tiene, estás teniendo un dolor, una afección o un síntoma más allá de 3 meses. Eso no significa que esté todo el día, sino que va y que viene, ¿verdad? Y puede ser recurrente, persistente, pero en realidad, debajo de esta sombrilla o de este paraguas del dolor crónico, lo que se conoce clínicamente por dolor crónico, que ahora la Asociación Internacional para el Dolor le ha cambiado el nombre muy acertadamente y le ha puesto dolor primario. Se entiende por aquel dolor que no tiene, que se busca en el cuerpo qué causa secundaria, o sea, qué cosa lo causa, o sea, se diría dolor secundario a, o sea, dolor debido a, por ejemplo, pues una infección, o dolor secundario a una quemadura, o dolor secundario a la rotura tisular de unos tejidos musculares o osteoarticulares. Entonces sería un dolor que es consecuencia de algo en el cuerpo que se ha roto, se ha infectado, se ha bueno, le ha pasado algo, ¿no? Ha tenido algún tipo de necrosis, rotura, infección. Y el dolor primario es aquel que acontece y no necesariamente está ligado a alguna afección estructural o algún daño en los tejidos. Y cuando hablo de los tejidos del cuerpo, incluyo al sistema nervioso, incluyo al sistema neural, a los nervios. Entonces, la diferencia con el agudo, o sea, tenemos cronos, que significaba tiempo, o sea, es un dolor de largo recorrido que ahora se ha cambiado porque realmente se pensaba que era como es de largo recorrido, ya es para toda la vida, ¿no? Es incurable. Claro. Y eso confundía mucho al público, ¿no? Y luego el agudo significa algo que acaba de debutar, acaba de ocurrir, ¿sí? Es Sí. muy reciente en el tiempo.
hasta 3 meses. Pero ahora estas dos definiciones han quedado como obsoletas. Por eso que somos requete vanguardia, porque estamos hablando de cosas que han sido reguladas o resignificadas desde hace poco, quizás 1 año, 2 años, poco más, ¿no? Entonces, Entonces, un dime, poco, dime. digamos, permíteme que te interrumpa, digamos, ahí para frenar. Entonces, un poco lo que estás planteando es que hubo una transición categórica en la manera de ver lo crónico, ¿no? Que se estaba haciendo, digamos, un énfasis digamos, este sentido de incurabilidad, algo que se presentó en nuestra vida y que se instaló y que no necesariamente se va a ir, y si se va, tal vez no tenemos esa respuesta, ¿no? ¿Cómo se va a ir? Entonces es algo que Exactamente. se instaló y ahora entendemos que es, bueno, tiene más que ver con el tiempo y con cómo se presenta en nuestra vida, ¿no? De Exacto. repente Si se ha tiene, instalado, pero tal vez se puede curar, ¿no? O sea, digamos, ese es exacto, el punto. Conrado. Exactamente. Se ha instalado, se puede revertir y en este caso lo que hacemos en terapia de reversión del dolor es que nos ocupamos del dolor en general. Hace tiempo yo estaba como más enfocada también quizás por mi propio sesgo profesional y porque venía de esa educación de crónico y agudo y crónico y agudo. Hasta hace poco en mi página web todavía tenía yo esos capítulos donde se hablaba de la diferencia entre agudo y crónico, pero ahora prefiero hablar del dolor en general. Porque el dolor, si bien es necesario para la vida, o sea, pobres de nosotros si no lo sintiéramos, porque nos salva muchas veces la vida. Ponte tú que pones la mano en algo caliente, no sabías que estaba caliente, te interesa que inmediatamente ahí se activen los receptores de daño en los tejidos, porque nos podemos quemar la mano, que eso en la mente dé la información y se proyecte en la conciencia en lo que se llamaría la experiencia de dolor, y entonces retiramos la mano porque ya hay un reflejo, o sea, ya está establecido por la naturaleza, como si algo se puede dañar, rápidamente retiraríamos la mano. En este caso, me puedo dañar quemándome la mano, rápidamente hay un reflejo, o sea, no tiene ni que llegar al cerebro, a nivel medular de la columna, se retiraría. O sea, que el dolor es algo fundamental para la vida, igual que lo es el miedo, igual que lo es cualquier otra emoción de protección, ¿sí? Porque lo necesitamos para vivir el dolor. El problema es cuando se queda ese mecanismo de protección conectado y no se va. Yo lo comparo con una alarma de incendios. Si tienes un incendio, por ejemplo, pongo la mano en el fuego, eso sería un daño, quiero enterarme, necesito que la alarma suene, el dolor. Sí. Pero lo que no necesito es que la alarma se me quede sonando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. A lo mejor hay gente que tiene un accidente de coche y tiene lo que se conoce por un latigazo cervical, tiene un desgarro en los ligamentos de la columna, del ligamento de la nuca, por ejemplo, aquello se repara en 3 o 4 semanas, pero la alarma se queda sonando. Yo he conocido gente que 2 años después del accidente. O sea, esa alarma ya no es funcional. Entonces diríamos que yo me dedico a tratar aquel dolor, digamos, exacto, a tratar aquel dolor que no es funcional. Como muchos psicólogos se tratan aquellas fobias que no son funcionales. Entonces, Y todo digamos, aquello que nos protege, pero que se queda enganchado en protegernos, deja de sí, ser protector. Es como aquí tenemos un cuento que se llama el de Pedro y el lobo, ¿no? Tanto avisó de que venía el lobo, de que venía el lobo, cuando vino de verdad el lobo ya ninguno de los pastores alrededor le hizo caso y el lobo se comió las ovejas. O sea, a veces sí, me duele, me duele, me duele. Muchos de las personas que sufren dolor de este estilo, del que llamábamos antes crónico, que ahora llamaríamos dolor primario, dolor persistente, o como lo llama uno de mis profesores, Alan Gordon, lo llama dolor neuroplástico. Cuando tanto suena, vamos al médico y al final nos acaba diciendo, mire señora, no sé lo que le estará pasando, pero es que no encontramos nada en los tejidos que pueda justificar esto. O lo que tiene usted, por ejemplo, una hernia de disco, lo tiene su población, a mi edad, a mis 60 años, claro. lo tiene el 80% de la población, las hernias de disco, y a ese 80% no le duele. ¿Cómo es que le duele a usted? Pues mire, no lo sé, pero no es esa la causa del dolor. Entonces, claro, una se vuelve un poco loca, ¿no? Porque, claro, estábamos buscando la diana del tratamiento estaba equivocada, por eso no está funcionando el tratamiento para el dolor en general. Hablo de este que llamamos primario, crónico, persistente, ¿vale? Y vamos a seguir llamándolo crónico para que nuestro público, digamos que aún viene de ese viejo paradigma, le Sí. siga sonando, ¿no? Entonces, el tratamiento era en los tejidos en vez de tratar a dónde se produce, que es en la mente. O sea, es nuestra
mente que cortocircuita y activa debido a toda la información que hay en ella, pone en marcha o deja puesta esa proyección en la conciencia de peligro o amenaza que es la experiencia de dolor. ¿Y por qué digo todo esto? Mucha gente, cuando llegamos a este punto y escuchan esto, no te puedes imaginar cómo me insultan y lo que me dicen. ¿Es usted una perversa? ¿Cómo puede decir usted que el dolor se lo provoca uno mismo? ¿Cómo es posible? Y no estamos hablando de que porque ocurre en la mente, somos nosotros de manera consciente los que nos lo provocamos. Es nuestra mente en general y la mayor parte de nuestra mente es inconsciente. Nadie en su sano juicio se provoca dolor. Lo que pasa es que es una propiedad de la mente la que tiene para activar esa experiencia de dolor de la misma manera que activa la experiencia de tristeza o la experiencia de miedo. Porque en el año 2021 le dieron el premio Nobel a un gran investigador, Arden Pataputian, sobre el dolor, que acabó definiendo al dolor como una emoción. Por lo tanto, el dolor, igual que las emociones, las produce nuestra mente. Y si nos dirigimos a la mente, estaremos acertando para revertirlo. Si seguimos tratando el cuerpo, estaremos tratando el daño. Pero si esa persona no tiene daño, entonces, ¿qué le tratan? Entonces, en algún punto teníamos asociado el dolor con un daño estructural, ¿no? Entonces, el dolor es signo de aquello que no está funcionando bien y en este sentido, si lo vemos más como una emoción, nos remite ya a toda esa parte, digamos, Pero emocional Pero a veces que no es que algo no esté funcionando bien, ¿eh? Puede estar el cuerpo funcionando perfectamente, puede incluso estar tener nuestro dolor. psiquismo funcionando perfectamente dentro de lo que en la cultura de Occidente del siglo XXI Claro, funcionamos perfectamente, pero bueno, porque hacemos sí, cada locura que no veas. Pero bueno, entendiendo esto, puede ser sencillamente que nuestra mente haya aprendido inconscientemente, sin que nosotros voluntariamente queramos, pero como es un mecanismo de protección, lo haya activado diciendo, wow, nuestro inconsciente se percibe amenaza de cualquier tipo y entonces es un buen instrumento dejar prendida la alarma de incendios. Te pongo un ejemplo. Es como, no sé, de repente en mi cocina me dejo la sartén y se me prende fuego y entonces yo salgo de casa y la alarma de incendios se activa. Yo me voy de casa, entonces los vecinos llaman a los bomberos, entran en mi casa, apagan el fuego, pero la alarma se queda prendida. Yo llego a mi casa, han apagado el fuego, no hay fuego ya y la alarma está prendida. Yo me voy a dormir y pasan un día y 2 días y 3 días y la alarma sigue prendida. El incendio se apagó hace ya 2 o 3 días, pero la alarma sigue prendida. Entonces llama un vecino a mi casa y me dice, señora, apague ya la alarma, que hace 3 días que tuvo el incendio y que se ha apagado. Yo le digo, no, no la apago porque tengo miedo a que se vuelva a incendiar. Pues eso sería un poco el dolor crónico, como que nuestra mente que se ha desarrollado o que entiende que activar la alarma del dolor es un buen mecanismo de protección, lo deja prendido. O es más, a lo mejor simplemente lo prende como mecanismo de protección por otras cuestiones. Entonces, el objetivo de la terapia reversión del dolor es entrenar a nuestra mente a desactivar esa alarma. Eso no significa que si hay daño en los tejidos, del tipo que sea, en los tejidos neurales, en los tejidos articulares, en los tejidos del aparato digestivo, donde sea que haya daño, se tenga que ir a quien repara el daño para que lo repare. Eso puede ser una intervención farmacológica, médico-quirúrgica, fisioterapéutica, del tipo que sea, porque el daño hemos como disociado algo que antes estaba asociado. Creíamos que la alarma era el incendio. Y ahora sabemos que el incendio es el fuego y la alarma puede estar asociada o no al incendio, porque hay veces que, no sé si te ha pasado a ti, pero yo he estado en campings donde hemos sí, estado tranquilamente veraneando y de repente se prendía la alarma de incendios. Y no era verdad, simplemente estaban haciendo prácticas para ver si claro. funcionaba. Pero todos nos asustaban. Recuerdo una vez a las 4 de la madrugada, en pleno verano, en el sur de España, era como, oh Dios mío, tenemos un incendio, ¿no? Qué horror, ¿no? Y no era así. Pues a veces nuestro psiquismo activa, pero no porque lo hagamos voluntariamente, es porque es un buen mecanismo de protección que nuestra mente inconscientemente pueda haber
digamos, asociado a que, ok, esto del dolor o de la inflamación funciona muy bien para protegerme y entonces lo activo y a veces lo puedo llegar a activar sin que haya daño. O ¿Y sea, de que dónde puede sale darse. toda Dime, dime. ¿De dónde sale toda esta información, no? Porque pareciera que si bien es un paradigma muy revolucionario para la información con la que nosotros venimos trabajando, o desde la perspectiva que venimos abordando las cosas, ¿de dónde sale esta información? ¿Quién es el creador, el que, digamos, ha acuñado estas teorías? ¿Y por qué pareciera que estuvieran tan distantes o tan disociadas, ¿no? Digamos, en el discurso más generalizado que hoy se difunde, en lo terapéutico, en el modelo biomédico? ¿Por qué se da, digamos, este fenómeno? Me encanta tu pregunta, realmente, porque efectivamente esto que yo no he inventado la rueda, claramente, lo único que he hecho es un poco aplicarla, ¿no? Utilizar una nueva manera para resolver problemas, en este caso, ¿no? Con el tema del dolor. Mira, esto para mí, mi maestro, la persona con la que, el médico con el cual yo me quedé impactada por sus teorías y sus ideas, fue John Sarno. John Sarno es muy polémico. El doctor John E. Sarno es un médico norteamericano, un médico rehabilitador, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Vamos, que no es cualquier mindungui de por ahí, ¿sabes? Sí, Este señor era un médico rehabilitador que se encontraba con que realmente con la medicina rehabilitatoria que él aplicaba, te estoy hablando de los años 70, 80, no estaba, o sea, él decía, ¿cuánta tecnología tenemos a nuestra disposición? Y sin embargo, los problemas de espalda y el dolor crónico de espalda cada vez sube más. O sea, la tecnología, estoy hablando de resonancias magnéticas, radiografías, farmacología, intervenciones quirúrgicas, cada vez tenemos más tecnología, pero es exponencial, cada vez más personas con dolor, sobre todo con dolor de espalda baja, que es características epidémicas, el tema de las lumbalgias, las ciatalgias, las hernias de disco, los síndromes facetarios, la cantidad de bajas laborales, la cantidad de gasto sí, médico, la cantidad de gasto laboral, la cantidad de sufrimiento humano inútil, y es todo porque se está, digamos, la diana siguen siendo los tejidos de la espalda los que se tratan. Y no digo no, que no haya que tratarlos cuando hay un daño de verdad, en el sentido de lesionado, necrosado, infectado, pero no con el único criterio del dolor. Esto ya, gracias a Dios, los médicos y los profesionales de la salud más avanzados, más puestos al día, ya no lo utilizan el dolor como único criterio diagnóstico. Tiene que haber más signos y síntomas para entender que esa espalda, en este caso estamos hablando de la espalda, está dañada. Pero en los tiempos de Sarno había mucha tecnología, empezaban las resonancias magnéticas a pegar fuerte, veían ahí que pasaban cosas, se aplicaba medicina rehabilitatoria como la que él aplicaba, pero decía, pero es que yo no encuentro que esto esté funcionando. Y uno de sus pacientes fue un senador norteamericano que se curó de ese lumbago que lo tenía, una lumbalgia que estaba constantemente achacado, sí, y lo llevó al Senado de los Estados Unidos para que explicara su método ante el mismísimo, una comisión de salud y lo llama Labor and Health Committee, y sí. el tipo se plantó allí delante, les dio todas las explicaciones y les dijo, señores, ustedes tienen un problema muy grave con bajas laborales, sufrimiento humano, y es porque la medicina no está uniendo la mente y el cuerpo. Van por Mm, dos caminos separados y cuando los unan, yo los estoy uniendo como médico rehabilitador. Fíjate, un médico rehabilitador trata solamente el cuerpo. Y este hombre empezó a tratar la mente de las personas que iban a su consulta. Y entonces se le disparó exponencialmente la cantidad de reversiones y de mejorías que tenía, simplemente por introducir lo que esas personas estaban sintiendo, qué les estaba pasando en sus vidas y cómo lo que estaban sintiendo y lo que les estaba pasando en sus vidas podía activar la alarma del dolor, que no necesariamente se activa únicamente porque pongo la mano en el fuego, sino porque creo que dentro, en mi vida, a nivel simbólico, metafóricamente, tengo un fuego del cual estoy amenazado. Estoy hablando en metáfora, ¿no? Basta con que mi mente inconscientemente lo crea, eso puede activar la alarma del dolor, de la inflamación, de la ansiedad, en fin, porque no solo dolor, hay otros mecanismos de protección. Entonces, este hombre para mí fue el pionero. Dicen que hay algunos más. Y seguramente coetáneos, pero para mí fue el que a mí me impactó cuando leí su libro por primera vez y dije,
wow, si esto es verdad. Ahora entiendo porque yo con mi espinología, con mi osteopatía, con mi quiropráctica, con mi fisioterapia, lo que tengo a la gente es volviendo una y otra vez y sí, algunos se curan y se mejoran y tal, pero esto para lo que hacemos, o sea, tendría que estar resuelto y ya, chimpún, se van a sus casas y ya sin dolor para toda la vida. Y no ocurría. Entonces, cuando lo leí, dije, aquí hay algo. Entonces seguí investigando, me seguí formando y se dio una serie de coyunturas y es que, por ejemplo, en la universidad donde yo he sido tanto docente como alumna, pues para mí son muy avanzados y están siempre muy interesados en estar a la vanguardia. Y trajeron investigadores en tema de dolor, como Lorimer Mosley, trajeron en congresos en España, trajeron a Bani Abkarian, en fin, se fueron trayendo investigadores en el ámbito del dolor. De hecho, el Arden Pataputian, el premio Nobel del año 2021, estuvo en Madrid y el periódico El País le hizo una entrevista y todo esto que yo te estoy contando está en un periódico de tirada nacional dicho. O sea, el Arden Pataputian dijo públicamente en el entrevistador del periódico El País del 5 de octubre del 2021, le dijo, no, no, el dolor es una emoción que nuestra mente crea, nuestro cuerpo crea, dijo, nuestro organismo crea como para protegernos de algo. Ese algo no tiene por qué ser que realmente algo nos amenace, como el fuego cuando pongo la mano. Puede ser que mi mente, y no de manera a propósito, sino que inconscientemente esté valorando peligro o amenaza y va a activar el dolor porque sabe que el dolor es una emoción aversiva y va a hacer que intentemos evitar aquello que cree que es peligroso. Entonces, pero ojo, quiero hacer mucho hincapié en que eso que creemos puede ser producido por una vida, por traumas en la infancia, por una infancia adversa, por una situación de estrés en ese momento donde nos sentimos sin herramientas para afrontarla. En fin, puede ser cualquier cosa que nuestro psiquismo valore como peligroso o amenazante. No tiene, quiero dejar bien claro que no lo hacemos de manera consciente, porque realmente el inconsciente es casi el 90% de ese funcionamiento. Uno no va y directamente, se crea ahí el dolor como para librarse de ir a trabajar o cosas así, ¿no? Que mucha gente a veces no entiende este discurso. Lo único que estamos diciendo es que la diana del tratamiento no es el cuerpo en sí cuando es dolor. Cuando está dañado, sí. La diana del tratamiento ha de ser la mente, porque ha aprendido a activar una alarma que no toca que esté activada. De hecho, la farmacología para el dolor son medicamentos que van a la mente, antidepresivos, ansiolíticos, opiáceos, el famoso fentanilo, el tramadol, o sea, toda la Sí. medicina para el dolor actualmente va a la mente. Lo que pasa es que, mira, con la pregunta que me hacías al principio, esos medicamentos cuando se usan para un tiempito corto, en cosas agudas, por ejemplo, he sufrido un accidente de coche, estoy traumatizada, me han intervenido, luego voy a tener dolor, ¿vale? Me dan opiáceos, fentanilo, tramadol, lo que sea, para pasar un tiempo hasta que el cuerpo se regenera, el daño se regenera, se cura, pues que la alarma, claro, que con motivo, es que está amenazado ese cuerpo. Bueno, Claro. pues que la alarma se vaya, o sea, que ese proceso de curación se haga con, no sé, con más comodidad, ¿no? Sin tener que sufrir tanto. Pero una vez pasado el proceso de regeneración, hay que retirarlo inmediatamente. El problema es cuando no hay daño y la alarma suena. Entonces, claro, dar un fentanilo, dar tramadol para más allá de unas semanas, ¿qué ocurre? Que crea adicción y que luego trae muchos más problemas. Ahora sabemos que esos propios opiáceos pueden activar el dolor. De hecho, hay un síntoma, perdón, un cuadro, un síndrome que se llama síndrome de hiperalgesia debida a los opiáceos, que ya está ocurriendo y que en Estados Unidos está causando estragos. De hecho, me parece que han hecho una película sobre eso. Hay una Sí, serie en Netflix sí. que habla de cómo bueno, ahí no quiero meterme en temas políticos, eso lo dejo aparte, pero me Sí. refiero que los fármacos para el dolor van a la mente. Pero lo que pasa es que no se pueden mantener mucho tiempo porque la tontan. No podemos vivir con un opiáceo mucho tiempo. Se ha de vivir con un opiáceo mientras un trauma es reparado o curado. Muy Lo bien. que ofrece mi abordaje
que ya te digo, viene de estos sabios como John Sarno, Vanyar Karian, Lorimer Mosley, Howard Schubiner, Alan Gordon, David Clark, Georgie Oldfield, que es una estupenda fisioterapeuta que fue alumna de Sarno. En fin, ya hay mucha gente pionera que está nutriéndose y formándose en este abordaje y que estamos proporcionando una posibilidad de revertir esa alarma que se queda encendida. Estamos enseñando a la gente a desconectar esa alarma. Entonces, se podría decir que, digamos, ese es el desafío terapéutico más grande, porque, por ejemplo, para, digamos, un cirujano, entiendo que, bueno, la parte difícil será cuando se tiene que meter ahí, ¿no? Digamos, entre células, pero para vos, en tu terapia digamos, desde la perspectiva que vos manejas, ¿cuál es el desafío ahí, viste, digamos, en el mano a mano terapéutico que se da? Tiene que ver con toda la cuestión de la solidez, del nivel de adhesión de las creencias, que muchas veces la gente de repente no comprende, no, no, ¿cómo vos me estás diciendo que yo no tengo un daño estructural? Si yo vi esto en la resonancia, en la radiografía, en los estudios de imágenes, y tengo varios médicos, incluso porque entiendo que muchos pacientes, porque se han constituido como pacientes, ¿no? O sea, muchas personas han dejado de ser personas que están sanas y de repente son pacientes que sufren toda esa enfermedad crónica y todo ese dolor que los acompaña cotidianamente y ya están identificados, ¿no? Con ese rol, con ese papel, incluso muchas veces toma la vida por completo, ¿no? Ya desde una perspectiva, desde lo interpersonal, en las relaciones sociales, la misma sintomatología, ¿no? Que va impidiendo el desarrollo y el transcurso de la vida como uno lo desea, en un sentido más normal, en un sentido más inocuo, en un sentido menos perturbado. ¿Cuál es el desafío ahí, digamos, en la terapia, ¿no? Cuando uno de repente se encuentra cara a cara con esa persona que tiene todo este grupo de síntomas, que vos ves que la está pasando muy mal, que su vida está muy alterada. ¿Cómo se hace, no? Y primero, ¿cómo se distingue, no? Que vos estás en presencia, sí, vos tenés que estar acá en algún punto y tenés que ver esto desde esta manera y no necesariamente ir a tratarlo por acá, en el hospital, con este tipo de médicos, con estas visiones. Muy buena tu pregunta y muy lúcida, porque efectivamente lo has retratado exactamente como es. Si yo vi esto en las resonancias magnéticas, vamos a poner el caso de una hernia de disco, ¿no? Que claramente se ve. Nadie está diciendo que no estás viendo una hernia de disco. El tema es, o sea, el tema es si eso es daño o no es daño. Entonces, en el caso de que lo fuera, nada te impide a ir a tratarte el daño, de la manera que sea, con manipulaciones vertebrales, con cirugía, con infiltración, lo que tú quieras, el daño. Nosotros, desde la terapia reversión del dolor, lo que tratamos es el dolor que acompaña a un daño. Antes se creían que eran lo mismo, que si yo tengo dolor, entonces es que tengo que estar dañado. A veces puedes estar dañado y no tener dolor, por ejemplo, en un cáncer. Y otras veces puedes tener un dolor horrible y no encontrar nada estructuralmente, porque son dos cosas diferentes. Entonces, lo que hacemos en mi abordaje es, ok, ¿hay daño? Pues vas a que te traten el daño. Claro que sí. Una herida, una quemadura, una infección, lo que sea, que lo traten. Claro, pero lo que sobra es el dolor que se queda tiempo y tiempo mientras lo estás tratando, está perfecto. Pero una vez está puesto en marcha el tratamiento, ¿para qué quieres el dolor? Ya está, porque el dolor sirve para advertir de que hay que hacer algo. Una vez ya se ha hecho algo, ¿para qué quieres la alarma sonando? Ponte tú más fácil. Voy al dentista, me hacen una intervención, me abren las encías, hacen cualquier cosa ahí, ¿vale? Aquello se toma un tiempo hasta que repara, pero ¿qué sentido tiene que se me quede un dolor después de he tenido pacientes con dolores neuropáticos, bueno, etiquetados por los médicos, pero han mirado y los especialistas en daño, son los médicos, han dicho, mire señora, es que esto está curado, si es que aquí ya no hay nada, si es que el nervio no está dañado, pero la persona tiene dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que se tire por el balcón? ¿Nadie le va a hacer caso porque nadie sabe cómo tratar ese dolor? Claro, porque en los tejidos esos de ahí ya no hay nada más que hacer. O lo ha hecho el dentista, o lo ha hecho la propia naturaleza curándolas, porque otras veces lo hace la propia naturaleza.
sola, sin que nadie intervenga. No sé, un corte en la mano, tampoco, no todos los cortes necesitan que le pongas puntos, ¿no? Pero el Claro, tema es el dolor, porque hasta ahora creíamos que era lo mismo. Entonces tú puedes tener una intervención, que te hagan un corte, te lo cosan, te lo arreglen, pero el dolor no tiene por qué estar ahí o sonando muy fuerte en los procesos agudos, demasiado fuerte al punto que te da pánico, como fobia, o se queda sonando tiempo y tiempo cuando el proceso de daño ya está reparado. O sea que realmente vamos a algo que va por otro lado. No estamos diciendo no existe tal hernia o no existe tal quemadura o no existe lo que sea que te pasa, como les ha ocurrido, por ejemplo, a muchas personas con fibromialgia. Al principio de debutar esta enfermedad, eh, como no se veía en los tejidos, miraban, no se veía nada, decían, pues esta gente es de psiquiatra, y las mandaban a psiquiatría. Y luego vieron lo de los puntos, esos que eran dolorosos, pero algunas las tenían, otros no, y se volvían locos, y esas personas tenían dolor de verdad. Lo que pasa es que el dolor no está necesariamente en los tejidos. Entonces, todo ese dolor que no está en los tejidos era muy mal tratado por el modelo biomédico, pero no por, con intención, sino por ignorancia. O sea, no lo sabíamos, pero si es que lo sabemos desde hace muy poco, si es que son años. Es que fue, me parece que en el 2020, en julio del 2020, que la IAPS, la International Association for the Study of Pain, que es como decir la OMS, pero del dolor, claro. se reunió mientras estábamos todos en cuarentena, porque mira, era el momento propicio que se podían reunir, y cambió la definición y define el dolor como una experiencia emocional y sensorial, no como un impulso nervioso, que está asociada a daño o no, o que la persona, consciente o inconscientemente, valore daño en su psiquismo. Porque luego esa es otra, la gente me dice, ay, dices mucho la mente, ¿qué caray eso de la mente? Ni... Digo, mira, tú vete a dormir, entra en ondas delta o que te pongan una anestesia, o sea, elimina la mente y dime dónde va el dolor. Desaparece. Porque para que haya dolor, tiene que haber una persona, un sujeto, un ser humano consciente, con una serie de creencias y de ideas y una conciencia en la cual se proyecta la experiencia del dolor. Igual que se proyecta la experiencia de miedo o la experiencia de ansiedad o la experiencia de tristeza. Son emociones. Como dijo Arden Patapoutian después de todas sus investigaciones, el dolor es una emoción. Funciona como una emoción. Hay que tratarlo como una emoción. Y otra cosa es el daño. ¿Te has dañado? Ok, pues vete a quien te tenga que tratar el daño. Yo me cae, o sea, no sé, tengo un accidente de coche, se me rompen 3 huesos, caray, que me pongan los huesos en el sitio, me los cosan, me los arreglen, claro que sí, Claro. pero 3 meses después, 3 años después del accidente, ¿yo para qué quiero la alarma sonando? Claro, entonces, ¿qué inferimos el público en general? Pero no los profesionales de la salud. Sería muy grave que un profesional de la salud, con la información que tiene, infiriera esto que voy a decir ahora. Entonces, si me está doliendo, significa que todavía está dañado. No, significa que la alarma sigue sonando, no que necesariamente sigue dañado. El daño se reparó. O bien por los procedimientos médico-quirúrgicos o farmacéuticos, o bien por la propia naturaleza, que repara daño constantemente, constantemente. La medicina ha venido a añadir facilidades y calidad de vida, pero no a crear una sola célula, las hace el propio cuerpo. Yo me esguinzo un tobillo y quien va a hacer las nuevas células de ligamento va a ser mi propio cuerpo a partir de lo que como, de lo que respiro, de lo que siento. No las venden en farmacias. Ahora bien, que ese esguince, yo 3 años después diga, me duele el tobillo porque hace 3 años tuve un esguince de tobillo de no sé cuántos grados y que lo tengo fatal, no toca que la alarma siga sonando. Pero ¿qué piensa la gente? Si la alarma sigue sonando, es que todavía tengo el incendio. No. La sartén, aquí ya te acuerdas que he puesto el ejemplo, ya Sí, apagaron el fuego. No toca que la alarma esté sonando. Eso es otro circuito y ese circuito está en la mente y está más próximo a ser resuelto por personas que trabajamos mente-cuerpo que a los que solo trabajan el cuerpo o a los que solo trabajan la mente. Porque claro, han de trabajarse mente-cuerpo, han de trabajarse unidos. Ahora bien, desde mi disciplina no tratamos el daño. Yo no estoy capacitada para tratar el daño, eso lo hacen los procedimientos médico-quirúrgicos. ¿Sí? Yo estoy capacitada para, digamos, enseñar a la mente a no producir más dolor
que aquel que es necesario para, para ir y buscar a alguien que te ayude a reparar el daño. O que entiendas que tu naturaleza está reparando el daño. Y Ese es mi trabajo. digamos, entonces, quien te estuviera escuchando y estaría, digamos, confabulando, llamémosle, digamos, en un tono más conspirativo de, bueno, me parece que Encarna lo que está haciendo es, está queriendo derribar todas las propuestas que tiene el modelo biomédico y todas esas cuestiones que se dan en ese entorno. En realidad, ¿qué es lo que estás intentando vos hacer desde toda esta perspectiva? ¿Estás intentando flexibilizar varios conceptos que tienen que ver con el dolor, con la cuestión crónica, como ya planteamos, ampliar cómo vemos muchas veces la salud? Simplemente agregar un abordaje terapéutico, entender que hay cuestiones que por ahí no pasan por lo estructural y pasan por otro lado, y simplemente lo que estás haciendo, digamos, amablemente es invitarlos a tratar este tema por este lado, que por ahí es más efectivo, por ahí tiene más sentido, por ahí incluso resuena más cuando uno empieza ya a ajustar un poco las tuercas de la comprensión y empieza a ver otros horizontes. Para todas aquellas personas, ¿no? Viste que están muy embebidas y están muy sumergidas en toda esta cuestión y realmente, ¿no? Podríamos decir que responden a este síndrome miocítico tensional y no están condenadas y no están, digamos, intervenidas por ese daño estructural que ya simplemente les hipotecó la salud y ya no pueden vivir bien, ¿no? Digamos, ¿cuál es el mensaje para ellos, digamos, en alianza y, digamos, y en entender que vos, como y todas estas personas que manejan, digamos, este abordaje y tratamiento y teoría, en el fondo lo que están buscando es también promover la salud, digamos, en las personas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para ellos, ¿no? Pues fíjate que yo estoy educada dentro del modelo biomédico, o sea, yo me he formado, todo lo que yo sé lo he aprendido en facultad, en mi propia facultad, lo he aprendido digamos, en especializándome, desde luego un poquito más, yendo a formaciones tanto de profesionales de esto en Estados Unidos, pero médicos, investigadores, o sea, lo único que yo tengo es ser vanguardia. O sea, estoy un poco, siempre ha habido vanguardias en todas las profesiones, en la enseñanza, en la abogacía, en la economía, en la política, en la medicina, en la ingeniería. Claro, cuando algo llega como vanguardia y aún no es mainstream, no es corriente general, es verdad que uno lo mira y dice, pero tú te crees cualquier cosa. Yo recuerdo a mi abuela diciendo, cuando vio que en los primeros años que la televisión existía en España y se retransmitió la llegada del hombre a la luna, viéndolo como lo estaba viendo, decía, es que os creéis cualquier cosa, os lo ponen en la tele y os creéis cualquier cosa. Ella no se creía que eso estaba ocurriendo. Entonces, claro, ahora nos ocurre igual, ¿no? Y de repente, pues, vemos salir el sol por el este, lo vemos ponerse por el oeste y creemos que es el sol el que se mueve. De hecho, lo decimos así, el sol sale, el sol se pone, el sol no hace nada, lo hace la Tierra, pero seguimos utilizando ese lenguaje. Entonces, imagínate a Giordano Bruno cuando se le ocurrió decir que no era tal y como lo veíamos, lo quemaron en la hoguera. Entonces, él dijo una cosa nueva que nadie hemos comprobado. Yo no he salido de la Tierra para comprobar que es la Tierra la que se mueve. Sin embargo, me lo creo, lo dicen los científicos. Lo mismo pasa con el dolor. Es la ciencia la que nos nutre con esta información. Lo que yo hago es aplicarlo clínicamente. ¿Y qué ocurre? Me pasa lo mismo que con el doctor Sarno. Al ser vanguardia, pues mucha gente es escéptica, no cree, pero bueno, yo recuerdo cuando en España llegaron las primeras laparoscopias, que, bueno, decían, pero ¿cómo te vas a dejar intervenir con un tubito que te lo meten por ahí? ¡Qué horror! Ahora son mainstream, o sea, ya no te abren de arriba abajo para operarte una vesícula o para ponerte un bypass, lo hacen por la paroscopia. Es más, la ciencia ha avanzado tanto que ahora hacen intervenciones con robots, pero hay gente que se echa las manos en la cabeza y dice, robots, Dios mío, qué horror. Yo ahí no, 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 a mí que no. Pero dentro de nada será mainstream. O sea, en cualquier ciencia siempre hay una vanguardia y siempre hay algunos decapitados por ser como brujos, como le pasó, porque a John Sarno lo trataron de quack, de charlatán.
era un profesor de medicina de rehabilitación en la Universidad de Nueva York, lo trataron de charlatán. Y a mí me tratan de charlatana, o sea, hay muchos de los que escuchen este vídeo dirán, esa charlatana no sabe lo que está diciendo. A mí me han llegado a decir, a ti te tendría que doler como me duele a mí. Digo, pues sí, mira, yo vengo de mi propia experiencia de dolor, de 10 años de desesperación con dolor. Entonces, sé perfectamente y por eso me fui a buscar quién estaba en vanguardia. Y ocurre en todo, sobre todo pero ocurre en economía, ocurre en todas las áreas del conocimiento humano. Siempre hay vanguardia y al final la vanguardia se instala. Y si no, mira lo que pasa también con estos aparatitos, ¿no? Son vanguardia. Gracias a eso, tú y yo, a la tecnología vanguardia, estamos hablando, tú en Argentina y yo en Valencia, España, y estamos pudiéndonos comunicar. Pero esto yo le cuento a mi abuela hace tan solo 50, 60 años atrás, que esto estaba ocurriendo y me diría que yo estoy loca. Entonces, cuando decimos el dolor se va a poder revertir, no va a ser un problema sanitario de primera instancia. Todo el problema que está ocurriendo con la crisis de opiáceos y todo eso va a poder ser revertido. Nos miran como diciendo, tú lo que quieres es enriquecerte con esto. No, es que va a ser mainstream, va a ser en la atención primaria, en la fisioterapia, en la enfermería, en la psicología, en los trabajadores sociales, en los educadores. O sea, va a ser dentro de nada mainstream. Lo que pasa es que gente como yo y como el doctor Sarno, ay Dios mío, comparándome a él, pero que me parece lo más, ¿no? Fueron vanguardia, pasaron bueno, por ser desacreditados y en mi caso, pues mira, en este momento a mi consulta, que yo directamente no trato, lo hace la gente de mi equipo, yo estoy ahora dedicada fundamentalmente a la formación de profesionales de la salud en esto. Todavía en el ámbito privado, pero yo creo que no tardarán nada. De hecho, ya me estaban contactando de hospitales en España diciéndome, oye, ¿vendrías a hacer una formación aquí para los fisioterapeutas? Para la enfermería? ¿Vendrías? Yo, claro, estoy disponible. Y dentro de nada estará ya como curricular en las universidades y en las formaciones del ámbito sanitario, como lo está la laparoscopia o las operaciones con robots en este momento. Pero es cuestión de tiempo, hasta que se instale, hasta que se implemente. Es simplemente un tema de tiempo. Yo le doy 5 años. 5 años. Bueno, en 5 años vamos a volver a conversar y veremos si es así. Y también creo que sos propiciadora de buenas noticias en algún punto, ¿no? Porque, digamos, es una vanguardia positiva, ¿no? Digamos, en algún punto estás enarbolando una bandera que dice de repente, no, este dolor que ustedes tienen o que vos tenés o esto que te pasa, de repente responde a una cuestión más simplificada, más autocurativa, si se quiere, más naturalista, con menos grado de, como de intervención de cuestiones externas, ¿no? Como puede ser un psicofármaco, como puede ser una cirugía, como, digamos, y como puede ser toda esa percepción y toda esa sensación de que estamos rotos, de que estamos mal, de que hay algo que nos pasa, que no lo podemos resolver y que entonces, digamos, en este sentido, tenés, si se quiere, con toda esta postura y toda esta perspectiva, el beneficio, ¿no? De como de llevar esa buena nueva, que puede ser todo lo contrario, ¿no? Porque, digamos, en algunos casos se descubren cosas o surgen elementos y tratamientos que son más invasivos, que son más violentos y que son más necesarios en algún punto y que resultan un beneficio, pero no necesariamente tienen, viste, todo ese sentido tan optimista, ¿no? Sí, la verdad es que tengo una profesión realmente maravillosa en esa parte, porque la otra, la de la gente que no está tan abierta a esto, pues suele ser a veces hasta agresivos. Mm. Pero bueno, en realidad es una maravilla, porque efectivamente yo a lo que estoy invitando, o sea, el futuro es una vida sin sufrimiento, lo que yo veo, no sin dolor, ojo. Ese dolor justo, necesario para que hagamos lo que tengamos que hacer, cuando algo está dañado, hacer lo que sea para que ese daño sea reparado, ese dolor es necesario, tanto en lo somático como en lo psíquico. ¿Sí? El problema es el sufrimiento, que es ese dolor que se queda donde ya no hay lo que lo causó. O sea que para el dolor el ser humano está perfectamente habilitado para enfrentarse a él. El problema es cuando es el sufrimiento, que es lo que sería el dolor crónico. Entonces, como tú decías, el psicofármaco puede ser perfectamente, o sea, no estamos
No tiene que ser o una cosa o la otra. El psicofármaco, cuando hay un trauma de orden psíquico, puede que sea la mejor prescripción posible para esa persona con ese trauma, pero eso no quita que pueda llevar en paralelo esa otra terapia como esta que le evite todo ese sufrimiento añadido. Y cuando el trauma es físico, por ejemplo, un accidente de coche, tengo los huesos rotos por todos los lados, claro que se va a hacer la cirugía, hay un daño, pero eso no quita que se pueda trabajar con el dolor para que esa persona llegue a la cirugía, la aborde la postquirúrgicamente y luego, por supuesto, que no se quede la alarma sonando después de que el daño se ha reparado. O sea, es que por un lado están todos los avances en la reparación del daño y por otro lado están todos los avances, como es este, en la reversión de aquel dolor que una vez hecha su función ya no tiene por qué estar ahí. Y eso son muy buenas noticias y da gusto trabajar en ese campo. Y bueno, a eso invito a las personas que nos estén oyendo, tanto si son profesionales de la salud, a que revisen dónde están sus conocimientos de última hora, qué están haciendo para evitar el sufrimiento, que no el daño, porque obviamente los sanitarios ya tienen sus herramientas para el daño, pero por desgracia, debido a esa pegamento, ¿no? Se quedaron pegados dos conceptos que van separados y se sigue esa inercia de tratar una cosa con la otra como si fueran lo mismo y eso es un avance de investigación que tiene que ser aplicado clínicamente, que tenemos herramientas. Ah, mira, que esto es lo interesante. Las herramientas que yo utilizo en la terapia de reversión del dolor están testadas en laboratorios como se testan los medicamentos. O sea, tiene que una de las herramientas que yo utilizo, cualquiera de ellas, tiene que superar el efecto placebo. Quiero decir, si yo vendo un producto, por ejemplo, un fármaco, a los usuarios, tiene que ser más eficaz que si no se lo tomara. Si Claro. no, ¿qué sentido tiene? Pues lo mismo con el abordaje de la TRD, la terapia de reversión del dolor. Si yo vendo una estrategia terapéutica para revertir el dolor, tiene que ser más eficaz que no hacer nada. Si no, pero es que lo divertido es que la terapia que yo utilizo es más eficaz que los fármacos, que la cirugía, que ciertas infiltraciones cuando estamos hablando de dolor, no cuando estamos hablando de tratamiento de daño, ¿eh? Ojo, lo quiero dejar bien claro. Entonces, ha superado incluso o sea, mejora la propia psicología cognitivo-conductual únicamente cuando solo se aplica eso, mejora solamente el mindfulness, porque lo que hace es unir es una sinergia de herramientas enfocadas al dolor. Entonces, lo que han hecho los investigadores de los cuales yo me nutro, fundamentalmente Alan Gordon y su equipo de investigación, él no es investigador, él es clínico, pero tenía un super equipo de investigación. Howard Schubiner, él también es un clínico, pero y tiene, porque sigue investigando, los dos siguen investigando, un equipo de investigación que testaron estas herramientas y superaron el placebo, pero superaron para fibromialgia la terapéutica de Schubiner en un 22%, y la de Alan Gordon llegó hasta el 98% de mejoría y un 66% de mejoría total. Entonces dices, caray, ¿qué medicina supera eso? Es que ni la cirugía. En dolor estamos Claro. hablando, para el dolor, no para el daño, no para si me he roto los huesos por 1000 partes, ¿no? Para eso está la cirugía. Estoy hablando para tratar el dolor, el síntoma del dolor. Y también, no solo el dolor, la inflamación de bajo grado aséptica, que también es una plaga en este momento en nuestra cultura, también la ansiedad y también la depresión. Entonces son 4 signos: dolor, inflamación, ansiedad y depresión, que suelen ir juntos alrededor de procesos que llamábamos antes de dolor crónico. Entonces, estas herramientas han sido testadas, han superado los estándares biomédicos y de investigación y las estamos utilizando y están publicadas en revistas como el JAMA, o sea, el Journal of American Medical Association, el ¿cómo se llama? Rheumatology Reports, o sea, no están en cualquier revistilla de segunda regional. Sí. Están, y de hecho, la terapia de conciencia de expresión emocional, que es la que utilizamos en la terapia de reversión del dolor, en el tercer pilar, que digamos nuestra terapia tiene como 5 fases o 5 pilares, está catalogada en uno de los golden, o sea, técnica por excelencia, junto con otras, en los manuales de intervención en Estados Unidos. Entonces, quiero decir, esto es un tema
el obstáculo, el reto del que tú me hablabas, es simplemente ser vanguardia. Y la vanguardia, pues a veces te queman en la hoguera y otras Sí. veces simplemente tarda un poquito en implementarse. Y es un tema de tiempo. Yo estoy segura que esto en breve va a ser En aplicado 5 años. masivamente. Y 5 años. además, gracias a intervenciones como las que estamos haciendo tú y ahora, divulgaciones en YouTube, Sí. en redes sociales, de manera que, porque yo lo hablaba esto con una amiga médica de familia que me decía, mira, Encarna, si es que yo sé todo esto que me estás contando, están los manuales, están nuestros criterios clínicos, pero claro, el público no está educado. Y yo le digo esto y me dicen, usted lo que no me quieres atender, me está diciendo que estoy loca. Claro, tiene que haber una mentalización, tiene que haber todo a la vez. Tiene que estar el público demandando, o sea, que ya le suene todo esto. Tienen que estar los profesionales habilitados y preparados para tratar el dolor de esta manera. Y tiene que estar y todo a la vez. No, no podemos estar solo los profesionales y el público no. O puedes, no vale solo que esté el público y entonces los profesionales no, sino todo a la vez. ¿Y cuáles son los grises, Encarna? Porque vos estás hablando de una sinergia, también de, digamos, una amalgama, en donde intervienen tantas disciplinas, distintas teorías, muchos componentes que provienen de distintos lugares y distintos escenarios y campos de estudio. ¿Cuáles son los grises, no? Porque de repente el sistema biomédico nos presenta estas respuestas que tienen aparentemente un mayor grado de certidumbre, que tienen un mayor grado de certificación y solidez en el respaldo científico. Digo, están los papers, están los estudios, aunque vos nos has aclarado que también todo, digamos, esto va de la mano de la ciencia, que experimentalmente está certificado, que se puede comprobar, que hay evidencias que sostienen toda esta eficacia y todo este tratamiento, ¿no? Pero ¿cuáles son los grises? Siendo que el modelo biomédico te da esta respuesta y te plantea desde un eje que simplifica y a la vez complejiza en la medida que, digamos, esto no pueda ser eficaz del todo en solucionar los problemas crónicos, ¿no? De dolor crónico. Em, ¿Cómo se hace con esos grises? Porque también está el perfil psicológico de la persona, están las ansiedades, están los dolores, están las creencias. ¿Cómo hace uno para compaginar todo eso y abordarlo terapéuticamente sin que, digamos, eso rebalse, mm, descarrile por algún lado o incluso no resulte, ¿no? ¿Cómo Mira, se hace? en este momento, en el momento en que estamos, ¿no? A día de hoy, Sí, se acerca un porcentaje de la población muy pequeño a este tipo de, casi siempre personas que están muy desesperadas, muy hartas, o sea, que ya han llamado a todas las puertas y no han funcionado. Pero por eso decía, ese es el gris, ¿no? Que de momento, claro, al no ser mainstream, al no ser tendencia general, al no estar proporcionado por el sistema biomédico, porque, por ejemplo, en España, no sé en Argentina, pero yo creo que muy por el estilo. Yo he vivido 2 años en Argentina y sé más o menos cómo funciona, ¿no? Y también están saturadas las urgencias médicas y están saturadas la atención primaria. Acá lo tenemos saturado. Todo el mundo va a urgencias a resolver, o sea, a un hospital, a puertas de urgencias, me duele el cuello, llevo 3 meses con este dolor, no vaya a ser un cáncer, voy a que me hagan unas pruebas. Y claro, eso satura las urgencias médicas. También van a atención primaria. Eso queda saturado. Y claro, así tenemos a los profesionales en la primera línea desbordados por problemas que podían ser atendidos por enfermería, por fisioterapia, por trabajo social, por psicólogos. O sea, y en el caso de haber daño, entonces el médico o el hospital es el que tendría que intervenir. Entonces, ¿te imaginas con un 20% menos de pacientes yendo a urgencias o atención primaria que ahora están yendo por temas crónicos que podían ser resueltos de esta manera, simplemente por confundir dolor con daño? Claro, eso es el gris que tiene ahora y es un problema que tiene que ir, de momento, unos cuantos llegan por desesperación, pero con el tiempo, divulgación, investigación, actualización de los profesionales, actualización del público, de repente que digamos que por mucho que parezca que el Sol le da la vuelta a la Tierra, lo siento, pero es la Tierra la que gira, la gente ya se lo crea. O sea, por mucho que parezca que yo me toco aquí y cuando me presiono me duele, es aquí donde sale el dolor. No, ahí si estás dañado tendrás el daño y habrá que hacerle algo, pero el dolor
es lo que hace con ese impulso nervioso de daño cuando llega a tu cerebro, lo que hace la mente con esa información. Eso. Entonces, se necesita gente preparada, con estrategias eficaces, con herramientas eficaces, que ayuden a esa persona a desaprender, a desprogramar, a desactivar ese cortocircuito que tiene en la mente. Y ahora tenemos un gris muy grande, y es que decir mente, o sea, somos como, tenemos como nos ha hecho mucho daño la New Age y todo eso de que todo está en la mente, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice, ¿quieres decir que me lo estoy inventando? ¿Que está todo en mi mente? Y entonces se ofenden y con razón. Pero es que, claro, la mente también interviene. Y si no, en el dolor, 100%. Y si no actuamos en la mente, no vamos a ser eficientes. ¿Y qué es lo que nos lo impide? El gran gris. Un prejuicio, una creencia y una desvalorización de que si está en la mente es que estoy loca o me lo estoy inventando. Muy bien. ¿Y hay posibilidad de que nos cuentes algún caso paradigmático, algo que vos hayas vivido con algún paciente, algo que nos ayude, digamos, a entender y a dimensionar ya en un término más práctico cómo se da esto, ¿no? Algún caso que vos tengas de alguna patología que, digamos, haya estado presente en la vida de una persona por muchos años, que haya tenido gran sufrimiento, que haya tenido todos estos vericuetos en cuanto a la participación en el sistema biomédico, los diagnósticos, ¿no? Todo ese laberinto infinito y como vos planteaste, ¿no? Que llegan muchas veces saturados, en el hartazgo, sumamente estresados, agotados, extenuados por la experiencia de dolor en sí, ¿no? Y por todas esas creencias que lo fomentan y lo retroalimentan. Ujú. Contanos algún caso que, Pues que tengas mira, por ahí. en mi canal de YouTube hay un montón de casos, ¿no? De personas que han sido tan amables de hablar de su experiencia, ¿no? De contar en público, sabían que solo iba a haber mucha gente y no todo el mundo está dispuesto a grabarlo, ¿no? Pero estoy recordando ahora a una mujer bastante mayor que me la derivó un médico de la unidad del dolor de una clínica prestigiosa de aquí de España. Y bueno, ella presentaba, pues entre otras cosas, llevaba varios diagnósticos, fibromialgia, depresión. Y ahora, fíjate que me cuesta recordar el dolor puntual por el que venía. No sé si era un dolor pélvico, un dolor de espalda, pero bueno, la cuestión es que por la edad yo pensé, no se va a enterar de nada. Esta mujer está haciendo caso a la prescripción del médico que le dijo, mira, vete con Encarna que ella te va a enseñar a desconectar la alarma del dolor, porque ella ya llevaba un tratamiento en la unidad del dolor para el supuesto daño que tenía. Ella ya estaba tratada para el daño, eso ya estaba, se estaba teniendo cuidado sobre eso, pero el dolor no se le desactivaba. Y yo pensé que debido a su avanzada edad, bueno, su avanzada edad, a su edad, que no tenía nada de fácil, piensa con las tecnologías, pues que es que estábamos trabajando por Zoom. Alguien le tuvo bueno, desde una tablet, y yo le fui educando, le fui enseñando, le fui dando las herramientas, le fui entrenando, le fui preparando, le enviaba los ejercicios que ella tenía que hacer, y yo pensaba, veremos qué conseguimos aquí, porque pero bueno, no te puedes imaginar, tengo ese testimonio todavía pendiente para poner en mi canal de YouTube porque fue para mí uno de los casos más increíbles. Cómo esa mujer que viene de una ideología por el tiempo de esas creencias en su mente, cómo pudo soltarlas, comprender esto, como diciendo, si esto me va a curar y no voy a tener dolor, vamos a lo que sea con ello. Y se lanzó a hacer todas las pautas, todos los ejercicios, todo lo que le di. Y actualmente está viviendo feliz porque no podía, no, está jubilada y no podía viajar. Y ahora pues viaja tranquilamente, atiende a sus nietos, hace su vida, en fin, ha vuelto a retomar todas las actividades y a disfrutar su vida que de otra manera no hubiera podido disfrutar. Es decir, y otro de los casos que yo puedo contar soy yo misma, o sea, yo misma tenía dolor crónico. Yo, por ejemplo, he sufrido migrañas, he sufrido rizartrosis, mis dos manos estaban supuestamente invalidadas por un dolor de tipo artrósico, que mucha gente está etiquetada o asociada la artrosis con dolor.
Y no, claro, una puede tener un problema degenerativo en los huesos, como es la artrosis. Yo sigo teniendo la artrosis en las manos, pero lo que no tengo es dolor en las manos, ¿sí? Porque, como hemos dicho, va por circuitos diferentes. Yo no puedo evitar envejecer, pero sí que puedo evitar que me duela. Entonces, esos dolores, como los dolores de espalda, como el dolor que tenía el hipocondrio derecho, como otra de las cosas que me era tremendamente limitante era el colon irritable que tenía que mm, salía de casa y tenía que tener localizados los bares o restaurantes o los sitios donde iba a tener que hacer una parada. Viajar imposible en avión. O sea, yo estuve en Argentina en el 2014 y 2015 porque ya me había curado 2 años antes, pero no hubiera podido viajar con todos esos síntomas. Entonces, claro, yo he recuperado además mi vida porque era qué bien, qué bien. vamos, estaba cada 2 por 3 en las clínicas de mis colegas osteópatas y fisioterapeutas tratándome los problemas que tenía. Y también en los internistas con el tema del colon y todo eso, ¿no? O sea que para mí lo viví yo y claro, a mí no me tienen que contar lo que es un dolor crónico, lo que es abrir los ojos por la mañana y primero chequear, a ver, está aquí, ostras, ya está aquí otra vez. Claro, ahí está el Y dolor. ya despertaba, ya ahí el dolor se despertaba conmigo. Me iba a dormir y el dolor se venía a dormir conmigo. Menos mal, podía dormir. Pero esa fue mi vida durante 10 años. Entonces, claro, imagínate, tengo mi propia experiencia, con lo cual, y encima no estoy contando algo que a mí me ha ido bien y entonces es una lotería a ver a quién le va a ir bien y a quién no. Yo sé que hay un alto porcentaje de población a quien les va a ir bien, que van a revertir su dolor. También van a haber otro porcentaje que no les va a interesar, pero porque tienen una dificultad en abrirse a todo esto. Y también, y no estoy hablando de que, por supuesto, si hay daño, eso no es un tema para resolver desde la terapia de reversión del dolor. Pero eso no quita que la terapia de reversión del dolor pueda acompañar un proceso de enfermedad donde haya daño. De hecho, he acompañado también a personas que han estado atravesando cáncer, que les ha acompañado dolor y el dolor no era debido ni a la propia enfermedad ni a la quimioterapia y entonces hemos intervenido para revertir el dolor, mientras se seguía el proceso terapéutico adecuado para ese proceso de cáncer. Muy bien. Y contanos, si se puede, digamos así improvisadamente, 3 consejos que le darías vos a las personas para, digamos, ya en un modo más de prevención, si se quiere, ¿cómo podemos ayudar a prevenir, a no caer, digamos, en estos circuitos, a no fomentar todas estas creencias? ¿Qué podemos hacer, no? Ya, digamos, en un modo preventivo. Mira, yo lanzaría 3 preguntas. Por ejemplo, ese dolor que tienes, Sí, eh, ¿aparece y desaparece? ¿Ok? ¿Cambia de lugar? ¿Sí? ¿Está vinculado, o sea, aumenta cuando tienes situaciones además de estrés, de ansiedad o de angustia? Es muy probable que sea de este estilo. Entonces, ¿cuál sería el lugar, el sine qua non, ¿no? Pues a calmar en la medida de lo posible la percepción de amenaza en nuestras vidas y plantearnos, ¿esta amenaza es real? O sea, verdaderamente, no sé, tengo un lobo esperándome en la puerta que me va a comer. ¿Tengo realmente un despido ahí mañana que me está angustiando? O sea, ¿o es que yo estoy adelantando el futuro y lo estoy trayendo al presente y estoy poniendo todos los mecanismos de protección en marcha? Entonces, ahí es muy recomendable que cualquier, digamos, experiencia, práctica, tipo pues el mindfulness, la relajación, la meditación, la contemplación, la oración, cualquier herramienta que nos lleve a calmar la mente, a colocarnos en el presente, a realmente decir, a ver, ¿esto es así de verdad o es la valoración que está haciendo mi mente? A lo mejor inconscientemente, ¿eh? Que nadie quiere estar ansioso. Entonces, eso va a ayudarnos mucho y muy probablemente las personas que nos estén oyendo se den cuenta de decir, ostras, es verdad, en el momento en que me he puesto, digamos, he bajado mi nivel de alerta, de mm, preocupación digamos, vivir o sentirme bajo amenaza, desde el momento que me planteo, ¿esto es real de verdad o es que yo me estoy preocupando en exceso? Eso, fíjate, me ha cambiado la percepción de dolor, me ha cambiado la inflamación, me ha cambiado la depresión, me ha cambiado la ansiedad y desde luego
invito a las personas que, que nos estén escuchando. En mi canal de YouTube también tienen 2 meditaciones, 2 ejercicios que son específicamente para el dolor. Si han escuchado esta charla, yo creo que la gente puede directamente entrar a realizarlas. Bien. Después, sí, y tienen también sí, disponibles completamente para el público, para que las puedan escuchar. Y eso también les va a ayudar mucho y van a ver cómo cambia la percepción de dolor, la experiencia de dolor cuando practican esto regularmente. Porque, claro, venimos de una mentalidad que llamo yo pensamiento pastilla, o sea, o pensamiento en expreso, ¿no? Pongo la pastilla e inmediatamente tengo un café estupendo. No. Aquí Claro. es un proceso, hay que ir a cultivarlo, después recolectarlo, después hay que pasarlo por el molinillo, después hervirlo y después tomarlo. Es un proceso que acaba entrenando a la mente a desactivar la alarma del dolor. No es me tomo la pastilla, o sea, hago la meditación y entonces se me va el dolor. Es entreno, hago neuronales como ejercicio físico, pero de las neuronas. Entreno a mi mente a no percibir peligro o amenaza y entonces resulta que veo que mi alarma del dolor, ostras, o desaparece o disminuye o apenas ocurre. Claro, y cambia toda nuestra perspectiva, la Crónicamente, forma de, como de claro, ver no, todo, ¿no? no era del dolor de funcional, sino de aquel que es disfuncional. Sí, efectivamente. Claro. Perdón, ¿y decías que cambia? No, no, sí que, digamos, en la medida que uno baja ese nivel de amenaza, uno empieza a percibir todo de otra forma, ¿no? Incluso imagino que, digamos, el estrés se retroalimenta, ¿no? Por ahí uno tuvo un día muy estresante, digamos, en el trabajo, la alarma sonará más fuerte, Exacto, inclusive ya por ese clima, ¿no? exactamente. Por eso decía que uno de las preguntas a hacerse el público que nos escuche es, ¿este dolor em, es, cambia de lugar? Aparece y desaparece. Y dos, ¿el estrés lo aumenta o lo disminuye? Estás en la pista. Muy Hay que ir por este lado. bueno, y contanos, Encarna, ya para ir más o menos cerrando, un poco tu canal de YouTube, cuál es, tu red social, un poco de tus libros muy resumidamente para que personas puedan acceder, para que puedan entrar en contacto con esta información. Mira, yo recomendaría, porque claro, esto lo vamos actualizando cada vez más, recomendaría a la gente que entrara en mi página web, que se llama simplemente como yo, Encarna Espuña, pero escrito Muy bien, con NY, se pronuncia como ñ, pero se escribe con NY, encarnaespuña.com, y ahí tienen un montón de recursos. Ahí mi canal de YouTube es también, se llama Dolor Crónico, pero con que pongan mi nombre ya creo que aparecería. Y ahí digo, sobre todo para los profesionales de la salud, están los propios estudios que avalan las herramientas que yo utilizo, los pueden descargar, y hay una bibliografía de todos los estudios que se han realizado que avalan este abordaje. Creo que son bien, 50 y pico. El profesional de la salud que quiera se puede inscribir y es gratuita, se descarga completamente la bibliografía traducida al castellano, porque normalmente un estudio, un artículo científico, un paper, se hace en inglés. Los hemos traducido al castellano para que la gente pueda acceder, al menos a los abstracts. Entonces, ahí tienen esa información, los profesionales tienen la información, el público tiene la información, e incluso el público tiene el pilar número 2 de la terapia de reversión del dolor, que tiene 5 pilares, como 5 pasos que se basan en 5 abordajes terapéuticos, porque nosotros lo que hacemos es una sinergia de todo ello. Pues el segundo pilar lo ofrecemos de manera gratuita, o sea, podéis acceder y realizar el programa que regaló Alan Gordon, que es un discípulo de John Sarno y además un investigador y bueno, que tiene en este momento una de las grandes, digamos, herramientas de trabajo con el dolor crónico. Eh, lo que hicimos es traducir su programa de 21 días y lo hemos traducido al castellano y la gente lo tiene ahí disponible como para tener un sample, ¿no? Una muestra, muy bien. una que Sí, sabe esto, ¿sí? Y muy ahí bien. en la página pues tienen recursos del programa completo, de los 5 pilares, tienen recursos de una de las películas, un documental, pero es documental, película fabuloso que ha realizado el doctor Howard Schubiner, que se llama This My Heart, que quiere decir esto podría dolerte, y donde 3 pacientes nos dejan entrar al director de cine que ha realizado esa película en sus vidas durante todo el proceso de reversión del dolor de estas personas, lo tienen también accesible, es decir, hay muchos recursos en la página web. Muy bien, así que información sobra. Bueno, creo que ha sido bastante por hoy. La verdad que ha sido un placer enorme.
poder conversar con vos. Esperemos que se amplíe también esta comunidad que difunde toda esta información porque realmente es sumamente importante y creo que para los que hemos entrado con esta información y para los que también han tenido un caso cercano y por ahí han vivido toda esta experiencia en carne propia, como lo has vivido vos y tantas otras personas, creo que hemos sentido un cierto nivel de responsabilidad, si se quiere, para poder difundir, digamos, esto y también empatía, ¿no? Porque mucha gente que por ahí está sufriendo y que por ahí no encuentra una respuesta más adecuada a sus dolores y a todas sus aflicciones. Así Sí. que, bueno, un gran placer y espero que les haya sido productivo a todos los que puedan estar escuchándolo. Y yo muy agradecida a ti, Conrado, por tu interés y sobre todo por las preguntas que me han ayudado mucho a perfilar y a compartir esta información tan valiosa para que menos y menos personas sufran en este mundo. Muchísimas gracias por tu Un gran interés. placer. Un gran placer y bueno, nos vemos la próxima a todos y nos estaremos viendo. Adiós. Hasta pronto.